Rodrigo de Paul ve a un joven aficionado discapacitado pidiendo su atención desde la banda, y lo que hizo sorprendió a todos. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde dónde lo están viendo para aparecer en el próximo video. El rugido del estadio era una bestia viva, un ente colectivo que vibraba con una sola alma, la de la pasión futbolística. En el epicentro de ese huracán de fervor, Rodrigo de Paul emergía, no solo como un jugador, sino como un ícono, un faro hacia el que se dirigían miles de miradas anhelantes. Cada paso suyo sobre el césped o al descender del autobús desataba una conmoción casi tangible, una ola de gritos y cánticos que buscaban desesperadamente un eco en su figura. La multitud, compacta y fervorosa, se convertía en un mar embravecido donde cada rostro era una súplica, un deseo no expresado de cercanía, de un instante robado al mito. Era la liturgia semanal donde la esperanza y la admiración se entrelazaban de forma casi violenta, creando una barrera invisible pero poderosa. La energía que emanaba de las gradas era un torbellino que envolvía a jugadores y cuerpo técnico, una fuerza palpable que podía impulsar a la victoria o hundir en la desesperación. De Paul, acostumbrado a ser el catalizador de tales emociones, sentía el peso y el privilegio de esa devoción. Sabía que cada gesto suyo sería analizado, cada mirada interpretada. Los flashes de las cámaras luchaban por capturar un instante. Los teléfonos móviles se alzaban como periscopios en un océano humano, todos buscando inmortalizar la presencia del ídolo. Para muchos, verlo a escasos metros era la culminación de un sueño, la materialización de horas de cánticos y esperanzas depositadas en sus botines y en su entrega en el campo de juego. Mientras el vehículo que lo transportaba avanzaba con lentitud, o él mismo se abría paso entre el personal de seguridad tras un partido extenuante, la marea de aficionados se arremolinaba con una intensidad que nunca dejaba de asombrarle. Pancartas con su nombre, camisetas con su número, banderas argentinas y los colores de su club pintaban un cuadro de devoción incondicional. Los gritos se fusionaban en un clamor ensordecedor. «¡Rodrigo, de Paul, campeón!». Cada uno de esos fervientes seguidores albergaba la secreta ilusión de un saludo, una sonrisa cómplice, quizás una firma en un trozo de papel o en una camiseta que se convertiría en reliquia sagrada. Era la moneda con la que pagaban su lealtad inquebrantable. En ese ritual de llegadas y salidas, la multitud era una constante, una presencia que definía el paisaje emocional del fútbol. Familias enteras, grupos de amigos, individuos solitarios unidos por un mismo sentimiento, todos convergían en ese punto de encuentro con su héroe. La seguridad formaba un cordón, a veces tenso, para mediar entre el ídolo y la pasión desbordada. Una tarea compleja que buscaba proteger sin alienar. De Paul era consciente del esfuerzo de muchos por estar allí, de los sacrificios hechos, y aunque la vorágine a menudo impedía el contacto individualizado, su mente registraba la magnitud de ese cariño colectivo que lo impulsaba y a la vez le exigía una conexión más profunda. La masa de gente, con sus cánticos y sus manos extendidas, era un espectáculo en sí mismo, un testimonio vivo del impacto que un deportista podía tener en el imaginario popular. Detrás de cada rostro sudoroso y cada garganta enronquecida había una historia personal, un vínculo único con el jugador que iba más allá de los 90 minutos reglamentarios. Eran horas de espera bajo el sol o la lluvia, viajes desde localidades lejanas, ahorros destinados a una entrada o a una camiseta. Rodrigo lo sabía, o al menos lo intuía con esa sensibilidad que a veces se le escapaba en una mirada pensativa en medio del caos. Esta comprensión tácita alimentaba su compromiso, transformando la presión en una motivación adicional para no defraudar a quienes veían en él un reflejo de sus propias aspiraciones. El fervor no distinguía edades ni clases sociales. Era una corriente democrática que unía al niño con ojos brillantes de ilusión con el anciano que rememoraba glorias pasadas. El nombre de Paul era un conjuro que abría las puertas de la emoción compartida, un símbolo de lucha y talento
que resonaba profundamente en el corazón de los hinchas. Ellos veían en su garra y en su entrega una representación de sus propios anhelos de superación. La aglomeración, aunque a veces abrumadora, era también una manifestación de amor puro, una ofrenda de admiración que el jugador recibía con una mezcla de gratitud y una creciente sensación de responsabilidad por el ejemplo que representaba para tantas personas. Para muchos, conseguir un atisbo de su ídolo, un simple cruce de miradas, era suficiente para justificar cualquier esfuerzo. La barrera física impuesta por la multitud y el personal de seguridad era un desafío constante, una prueba de la tenacidad de su devoción. Intentaban estirar sus brazos al máximo, sostener sus teléfonos en ángulos inverosímiles, gritar más fuerte que el de al lado, todo por un segundo de conexión. De Paul, aunque protegido y a menudo apurado por los protocolos, no era ajeno a esa lucha silenciosa. En sus ojos se reflejaba a veces la intensidad de ese deseo colectivo, un espejo de la pasión que él mismo sentía por el deporte que le había dado todo. En medio de aquel torbellino humano, donde los cánticos se entrelazaban con los flashes y el movimiento constante de la multitud creaba una coreografía caótica pero extrañamente sincronizada, los ojos de Rodrigo de Paul, agudos y acostumbrados a escudriñar el campo de juego en busca del pase perfecto, barrieron el gentío. No era una mirada superficial, sino una búsqueda casi instintiva de algo más allá de la masa informe. Su mente, aunque parcialmente ocupada por el partido recién concluido o por la tensión del que estaba por comenzar, poseía una capacidad innata para captar detalles, para leer entre líneas en el lenguaje no verbal de sus seguidores. Era un radar emocional que en ocasiones se activaba de forma inesperada. Fue entonces, en una fracción de segundo, como una imagen congelada en medio del frenesí, que algo singular capturó su atención. Entre el mar de brazos ondeantes y rostros anónimos, distinguió una escena que se diferenciaba del patrón general. Era un punto de quietud relativa en medio de la agitación, una pequeña isla de lucha personal en un océano de fervor colectivo. Sus sentidos, afinados por años de competencia al más alto nivel, le permitieron aislar ese fragmento de la realidad del ensordecedor ruido de fondo. La expresión de su rostro, hasta entonces marcada por la concentración o el cansancio, se suavizó imperceptiblemente, una señal de que algo había tocado una fibra sensible en su interior, algo que trascendía el habitual intercambio con la hinchada. Allí, ligeramente, apartado del epicentro del tumulto, pero luchando con denuedo por hacerse un hueco, se encontraba un joven aficionado. Quizás se movilizaba con la ayuda de muletas, o tal vez la multitud ocultaba una silla de ruedas, pero su dificultad para avanzar era evidente, una batalla silenciosa contra la marea humana que amenazaba con engullirlo. El muchacho, con el rostro encendido por la emoción y el esfuerzo, sostenía con manos temblorosas un cartel algo arrugado, en el que se leía con letras infantiles, pero claras, el nombre de Paul. Era un estandarte de pura admiración, un faro de esperanza en su pequeña y tenaz odisea por acercarse a su ídolo. La mirada del joven estaba fija en Rodrigo, una mezcla de súplica y devoción que atravesó la distancia y el barullo como una flecha certera. Sus ojos, grandes y brillantes, no solo reflejaban la luz de los focos o del sol, sino también una profunda angustia, la del temor a que su esfuerzo fuera en vano, a que la oportunidad de un encuentro, por fugaz que fuese, se desvaneciera entre la multitud indiferente. De Paul sintió cómo esa imagen se grababa en su retina, superponiéndose a los miles de rostros que había visto a lo largo de su carrera. Había algo en la fragilidad y la determinación de aquel chico que resonaba de una manera especial, un llamado silencioso que no podía ignorar. La escena completa se desplegó ante los ojos del jugador en cuestión de segundos, pero el impacto fue profundo. Vio al acompañante del joven, probablemente un familiar o un amigo, esforzándose por protegerlo y ayudarlo a ganar unos centímetros preciosos en la compacta multitud. Observó la frustración en el rostro del adulto
y la inquebrantable esperanza en el del muchacho. Era un microcosmos de lucha y afecto, en medio del espectáculo masivo. El contraste entre la euforia general y la conmovedora batalla particular de aquel fan tocó una fibra sensible en el corazón de DePaul, un hombre que bajo la coraza de deportista de élite albergaba una empatía genuina. El jugador, acostumbrado a la adulación masiva, a los gritos y a las muestras de afecto desbordado, sintió que esa imagen en particular se destacaba con una claridad inusual. No era solo un aficionado más, era la personificación de la perseverancia, un pequeño guerrero luchando por un sueño con una dignidad conmovedora. El cartel, ajado y sostenido con tanto esfuerzo, se convirtió para Rodrigo en un símbolo poderoso de la ilusión más pura. En ese instante, el ruido del entorno pareció atenuarse y su foco se estrechó hasta centrarse exclusivamente en la figura de aquel joven y su silenciosa plegaria por un momento de conexión, un instante que justificara su valiente esfuerzo. Leo, pues así podríamos llamar a este joven de corazón indomable, no estaba dispuesto a rendirse. Cada centímetro ganado en la multitud era una victoria, cada empujón sorteado, un obstáculo menos hacia su anhelado objetivo. Sus ojos, fijos en la figura lejana pero magnética de Rodrigo DePaul, eran dos faros de determinación inquebrantable. La fatiga comenzaba a hacer mella en sus brazos y en su cuerpo, pero la imagen de su ídolo, tan cerca y a la vez tan lejos, actuaba como un combustible inagotable para su espíritu luchador. El acompañante, visiblemente preocupado pero contagiado por la férrea voluntad del muchacho, susurraba palabras de aliento mientras intentaba protegerlo de los vaivenes del gentío. La expresión de Leo era un lienzo donde se pintaban la admiración más profunda y la angustia de la incertidumbre. No había queja en su rostro, solo una concentración absoluta en su misión, como si el resto del mundo hubiera desaparecido y solo existieran él, su sueño y la figura de DePaul. El cartel, que apretaba contra su pecho como un tesoro, era su única arma, su carta de presentación ante el héroe que admiraba desde la distancia, a través de la pantalla del televisor o desde las gradas más altas del estadio. Esta vez, sin embargo, sentía que la posibilidad era real, palpable, y esa sensación lo impulsaba a seguir adelante, a pesar de las dificultades evidentes que enfrentaba su condición. DePaul, desde su posición privilegiada, pero también aislada por los cordones de seguridad, continuaba observando la escena con una mezcla de emociones. La alegría inicial que le producía el cariño de la gente se veía ahora matizada por una creciente preocupación y admiración por la tenacidad de Leo. El jugador entendía, quizás mejor que nadie, el significado de la perseverancia, de luchar contra las adversidades para alcanzar una meta. En la silenciosa batalla de Leo, DePaul veía un reflejo de sus propias luchas en el campo, de los momentos en que tuvo que sobreponerse al cansancio, al dolor o a la presión para seguir adelante. Esta conexión, tácita, comenzaba a forjar un vínculo invisible entre el ídolo y el joven admirador. Los minutos parecían eternos para Leo. La multitud, en su fervor, a menudo era inconsciente de las necesidades individuales de quienes la componían. Cada movimiento del jugador, cada señal de que podría retirarse o cambiar de dirección, enviaba una punzada de ansiedad al corazón del joven. El miedo a que la oportunidad se esfumara antes de poder alcanzar su objetivo era un pensamiento recurrente que intentaba apartar con todas sus fuerzas, concentrándose en avanzar, aunque fuera milímetro a milímetro. Su respiración se agitaba, pero su determinación permanecía intacta, un pequeño faro de voluntad brillando intensamente, en medio de la vorágine humana que lo rodeaba por completo. La lucha de Leo no era solo física, sino también emocional. Soportaba la incomodidad, la sensación de ser casi invisible para la mayoría, con una estoicidad admirable. Su acompañante hacía lo imposible por abrirle paso, pidiendo permiso con la mirada, intentando crear un pequeño espacio vital. Pero la densidad de la multitud era implacable. Aún así, el rostro de Leo no perdía esa luz especial, esa fe inquebrantable de quien persigue un sueño con toda el alma.
De Paul, testigo de esta conmovedora escena, sintió que algo se removía en su interior, una urgencia por responder a esa muestra de devoción tan pura y esforzada. El semblante del jugador, usualmente enfocado en la interacción general con sus seguidores o en las indicaciones de su equipo, ahora se había transformado. Sus ojos ya no vagaban por la multitud como un todo, estaban fijos en Leo, en su lucha, en su esperanza. La sonrisa que De Paul solía ofrecer a las gradas se había desvanecido, reemplazada por una expresión de profunda consideración y empatía. Era como si, por un instante, el clamor del estadio se hubiera silenciado, permitiéndole conectar de una manera mucho más íntima con el drama personal de aquel joven hincha. El reconocimiento de esa tenacidad estaba a punto de provocar un cambio en el guión preestablecido. En el interior de Rodrigo De Paul se libró una batalla fugaz pero intensa. Por un lado, estaban los protocolos de seguridad, la prisa, inherente a su agenda, el cansancio acumulado tras el esfuerzo físico y mental. Por otro, resonaba la imagen imborrable de Leo, su lucha silenciosa, la pureza de su admiración, y fue el corazón, ese motorcito incansable que lo caracterizaba en la cancha, el que tomó la decisión final, ignorando cualquier directriz o conveniencia. Un impulso irrefrenable de humanidad se impuso sobre la rutina y las obligaciones, dictando un curso de acción inesperado, pero profundamente auténtico. El bienestar y la ilusión de aquel niño pesaban más que cualquier otra consideración en ese momento. Con una determinación que sorprendió a su propio equipo de seguridad, De Paul hizo un gesto claro e inequívoco. No fue una petición, sino una indicación suave pero firme. Sus ojos transmitieron la urgencia y la importancia de su intención, y los hombres encargados de su protección, aunque inicialmente desconcertados por el cambio de planes, comprendieron que no había lugar para la discusión. El jugador comenzó a moverse, no hacia la salida prevista, ni hacia el vehículo que lo esperaba, sino en dirección a ese punto específico de la multitud donde Leo continuaba su tenaz avance. La sorpresa se dibujó en los rostros de quienes lo rodeaban, tanto personal del club como aficionados cercanos. Con una gentileza que contrastaba con la energía arrolladora que desplegaba en el campo, pero con la misma decisión, Rodrigo empezó a abrirse camino. Él mismo, con gestos y palabras amables, pedía permiso a los otros, fanáticos que, al principio, no entendían el repentino cambio de rumbo de su ídolo. Con permiso, por favor, un segundito, se le escuchaba decir en voz baja, mientras su mirada seguía fija en su objetivo. La confusión inicial de los hinchas pronto dio paso a la comprensión cuando siguieron la trayectoria de su mirada y percibieron la escena que había capturado la atención del jugador. Una ola de murmullos y entendimiento comenzó a recorrer ese sector de la tribuna. Al percatarse de la noble intención del futbolista, la actitud de la multitud comenzó a cambiar. Aquellos que antes formaban una barrera compacta e infranqueable, ahora, conmovidos por la inminente conexión, empezaron a colaborar. Un respeto tácito se extendió entre ellos, y lentamente, como si una orden invisible se hubiera propagado, comenzaron a hacerse a un lado, creando un pequeño corredor improvisado. Era un pasillo de esperanza, forjado por la empatía colectiva, que permitiría el encuentro entre el ídolo y el joven admirador. Los rostros de los aficionados cercanos reflejaban una mezcla de asombro y aprobación ante el gesto espontáneo y humano de De Paul. El avance del jugador, aunque lento por la densidad del gentío, era constante. Su presencia, ahora enfocada en un acto de bondad individual, generaba una nueva forma de admiración. Ya no era solo el futbolista estrella, sino también el ser humano capaz de romper barreras por un gesto de compasión. Los miembros de seguridad, ahora plenamente conscientes del propósito, lo flanqueaban, facilitando su paso sin brusquedad, entendiendo la delicadeza del momento. La atmósfera se cargó de una expectativa diferente, más íntima y emotiva que la euforia desbordante de minutos antes. Todos contenían la respiración, anticipando el instante en que Rodrigo finalmente alcanzaría a Leo. Cada paso de Paul hacia Leo era seguido con la misma intensidad que una jugada decisiva en el campo. La tensión en el ambiente no era de rivalidad,
sino de una profunda conexión humana que estaba a punto de materializarse. El jugador sentía las miradas sobre él, pero su enfoque permanecía inalterable. Su determinación por llegar hasta el joven no vacilaba. Este desvío del protocolo, este acto impulsado por el corazón, estaba transformando una interacción rutinaria con los fans en algo memorable, algo que trascendería el resultado de cualquier partido. Era la nobleza del deporte manifestándose en su forma más pura. Finalmente, tras unos minutos que parecieron una eternidad para Leo y para los testigos de aquella singular procesión, Rodrigo de Paul llegó hasta el joven admirador. El instante en que sus miradas se encontraron a corta distancia fue de una carga emocional indescriptible. El rostro de Leo, hasta entonces tenso por el esfuerzo y la incertidumbre, se transfiguró por completo. Una luz radiante lo invadió, una mezcla de incredulidad absoluta, sorpresa desbordante y una felicidad tan pura y abrumadora que apenas podía contenerla en su pequeño cuerpo. Las palabras parecieron innecesarias. Sus ojos brillantes lo decían todo, un testimonio mudo del sueño cumplido. De Paul, con una naturalidad que desarmó cualquier barrera restante, se arrodilló junto a Leo, buscando ponerse a su altura, un gesto que nivelaba la relación entre el ídolo y el admirador, transformándola en un encuentro entre dos seres humanos. Una sonrisa genuina y afectuosa iluminó el rostro del jugador mientras comenzaba a conversar con el muchacho. No había prisa en sus palabras, solo un cariño auténtico, como si fueran viejos amigos reencontrándose después de mucho tiempo. Leo, inicialmente sin aliento y con los ojos llenos de lágrimas contenidas, apenas podía articular palabra, pero su expresión de éxtasis era la respuesta más elocuente. El mundo exterior, con su ruido y su agitación, pareció desvanecerse para ambos. Con delicadeza, Rodrigo tomó el cartel que Leo sostenía con tanto celo y lo firmó con una dedicatoria personal. Luego, posaron, juntos para varias fotografías, instantáneas que Leo atesoraría por el resto de su vida, como prueba de que los sueños, a veces, se materializan de la forma más inesperada y maravillosa. Pero el momento culminante fue el abrazo, un abrazo apretado, sincero, que transmitía mucho más que simple cortesía. Fue un intercambio de energía, de admiración mutua y de profundo agradecimiento. De Paul susurró palabras de aliento al oído del joven, elogiando su valentía y su pasión, reconociendo el esfuerzo que había hecho para estar allí. Leo, con la voz entrecortada por la emoción, apenas logró expresar su gratitud y la profunda admiración que sentía por el jugador, no solo por su talento en el campo, sino por la persona que demostraba ser. Aquel encuentro, aunque breve en términos de tiempo cronológico, tuvo la densidad de los momentos eternos. Rompió todas las barreras, no solo las físicas impuestas por la multitud, sino también las emocionales que a menudo separan a las figuras públicas de sus seguidores. Fue la personificación de la actitud de cariño que todos anhelaban, un destello de humanidad pura en medio del espectáculo deportivo. La interacción entre ambos fue observada en un silencio casi reverencial por quienes los rodeaban. La sorpresa inicial había dado paso a una profunda conmoción. Los teléfonos móviles seguían grabando, pero ahora no con la avidez de capturar al ídolo distante, sino con el respeto de quien presencia un acto de genuina bondad. El aura de Paul, el futbolista estrella, se había transformado momentáneamente en la de un ser humano compasivo y cercano. Leo, por su parte, flotaba en una nube de felicidad, su lucha completamente recompensada por un gesto que superaba todas sus expectativas. La validación de su esfuerzo y la calidez del encuentro eran un regalo invaluable. El jugador se aseguró de que Leo estuviera cómodo y de que tuviera un recuerdo imborrable de ese día. Antes de despedirse, le dedicó una última sonrisa y unas palabras de ánimo, prometiendo buscarlo con la mirada en futuros partidos. Para Leo, ese instante no fue solo conocer a su ídolo, fue sentirse visto, reconocido y valorado de una manera que tocaría su vida para siempre. La conexión establecida trascendió la simple relación fan-ídolo. Se convirtió en una fuente de inspiración y fortaleza. De Paul, al levantarse, sintió una calidez en el pecho,
la satisfacción de haber hecho algo verdaderamente significativo más allá del deporte. La escena, con su carga de ternura y espontaneidad, no pasó desapercibida para el resto del estadio, ni para quienes seguían los acontecimientos a través de las redes o las transmisiones. Aunque muchos no pudieron ver los detalles íntimos del encuentro entre Rodrigo y Leo, la imagen del jugador de élite deteniéndose, arrodillándose y dedicando tiempo y afecto genuino a un joven aficionado con dificultades, se propagó con la velocidad de la luz. Primero fueron los murmullos de asombro entre los más cercanos, luego los comentarios emocionados que se transmitían de boca en boca, y finalmente, la imagen magnificada en las pantallas gigantes del estadio. Una oleada de emoción pura, cruda y abrumadoramente sincera comenzó a recorrer las gradas. No fue un estallido de euforia futbolística, sino algo más profundo, más humano. Un aplauso cerrado y espontáneo surgió de un sector y rápidamente se extendió por todo el recinto. Un tributo unánime al gesto de De Paul. Era un reconocimiento a la empatía, a la generosidad, a la capacidad de un ídolo de mostrar su lado más vulnerable y compasivo. El sonido de las palmas se mezcló pronto con otro aún más conmovedor, el de los sollozos. Hombres rudos, mujeres fuertes, niños conmovidos. Nadie parecía inmune a la poderosa carga emocional del momento. Las lágrimas comenzaron a brotar en innumerables rostros. No eran lágrimas de tristeza, ni siquiera de alegría desbordante por una victoria deportiva, sino lágrimas de pura emoción, de sentirse tocados en lo más hondo por un acto de bondad tan visible y auténtico. El estadio entero, esa mole de concreto y acero que tantas veces había rugido con furia o con júbilo, ahora parecía llorar al unísono, unido por un sentimiento de fraternidad y admiración que trascendía cualquier rivalidad o resultado. La escena había desarmado las defensas emocionales de miles de personas, recordándoles la belleza de la conexión humana en su forma más simple y poderosa. Los periodistas deportivos, acostumbrados a narrar hazañas, atléticas y estrategias tácticas, se encontraron momentáneamente sin palabras, buscando la forma de describir la magnitud de lo que estaban presenciando. Las cámaras de televisión enfocaban los rostros llorosos de los aficionados, las sonrisas entre lágrimas, los abrazos espontáneos entre extraños que se sentían hermanados por la misma emoción. El gesto de De Paul había eclipsado cualquier otro evento del día, convirtiéndose en el verdadero protagonista, en la historia que todos querrían contar y recordar. Era la prueba de que un acto de bondad puede tener un impacto mucho más resonante que cualquier gol. La atmósfera en el estadio se transformó por completo. La tensión competitiva, la ansiedad por el resultado, todo eso pareció disolverse, reemplazado por una sensación de calidez y humanidad compartida. Incluso los miembros del equipo rival, si alguno llegó a percatarse del detalle, seguramente sintieron un profundo respeto por el jugador. Aquel momento no se trataba de colores de camisetas ni de escudos. Se trataba de valores universales, de la capacidad de un individuo para tocar el corazón de miles con un simple acto de generosidad. El nombre de De Paul resonaba en los cánticos, pero ahora con una connotación diferente, más profunda y entrañable. Leo, aún flotando en una nube de felicidad, fue gentilmente ayudado por su acompañante a encontrar un lugar más tranquilo, mientras el eco de los aplausos y la emoción colectiva todavía vibraban en el aire. Su pequeño cartel, firmado, era ahora un tesoro invaluable, pero el recuerdo más preciado sería la mirada cálida de su ídolo, sus palabras amables y ese abrazo que lo hizo sentir la persona más importante del mundo. El impacto de ese encuentro en su joven vida sería inconmensurable, una fuente de inspiración y una prueba de que los héroes a veces bajan de su pedestal para tocar vidas de maneras extraordinarias. El eco del gesto de Rodrigo De Paul trascendió rápidamente los muros del estadio y las fronteras del país. En cuestión de horas, las imágenes y los relatos de su encuentro con Leo se viralizaron en las redes sociales, generando una ola de comentarios positivos y admiración a nivel global. Medios de comunicación de todo el mundo destacaron la noticia,
no en sus secciones deportivas habituales, sino en espacios dedicados a historias inspiradoras y de impacto humano. La acción del motorcito había tocado una fibra sensible en la conciencia colectiva, recordándole al mundo que detrás de cada deportista de élite hay, ante todo, una persona. Mucho más que cualquier gambeta espectacular, asistencia medida o gol agónico, fue su actitud de genuino cariño, respeto e inclusión hacia Leo lo que se convirtió en el tema de conversación obligado. La gente compartía el video del encuentro, comentaba la expresión de felicidad del niño y elogiaba la humildad y la grandeza de espíritu del jugador. En un mundo a menudo saturado de noticias negativas y controversias, la historia de DePaul y Leo ofreció un respiro, un recordatorio de la bondad inherente que puede surgir incluso en los escenarios más competitivos y mediáticos. Su acción resonó profundamente en millones de almas alrededor del planeta. Para Leo, el día en que conoció a su ídolo no fue simplemente la realización de un sueño anhelado, fue un punto de inflexión. La validación y el afecto recibidos de una figura tan admirada le infundieron una nueva confianza en sí mismo y en sus posibilidades. El recuerdo de ese encuentro se convirtió en un faro de esperanza, una prueba tangible de que la perseverancia y la fe pueden derribar barreras. Su historia personal, ahora entrelazada con la de Rodrigo DePaul, inspiró a otros jóvenes en situaciones similares a no renunciar a sus aspiraciones, demostrando que la admiración puede ser un poderoso motor de superación personal. Rodrigo DePaul, por su parte, aunque ya era una figura reconocida y querida, vio cómo su imagen pública se enriquecía con una dimensión más profunda y humana. Los aficionados y el público en general no solo admiraban su talento deportivo, sino también su calidad como persona. El gesto hacia Leo reforzó su estatus de ídolo con un corazón gigante, alguien que comprendía el verdadero significado de su influencia y la utilizaba para generar un impacto positivo. Este acto de bondad espontánea le granjeó un respeto y un cariño que iban más allá de los resultados en el campo de juego, cimentando un legado de empatía. El verdadero triunfo de un atleta, como lo demostró DePaul en aquella jornada memorable, no siempre se mide en trofeos o récords, sino en los actos de bondad que tocan el alma y dejan una huella imborrable en el corazón de las personas. Su decisión de romper el protocolo para conectar con Leo fue una lección de humanidad que inspiró a millones, recordándoles la importancia de la empatía, la inclusión y el poder de un simple gesto para cambiar el día e incluso la vida de alguien. La verdadera victoria reside en la capacidad de inspirar a otros a ser mejores. La historia de Rodrigo y Leo se convirtió en una anécdota recurrente, un ejemplo citado para ilustrar cómo las figuras públicas pueden usar su plataforma para el bien. Demostró que la conexión humana auténtica puede surgir en los lugares más inesperados y que la vulnerabilidad y la compasión son, en realidad, grandes fortalezas. El impacto de aquel encuentro no se desvaneció con el tiempo. Por el contrario, continuó inspirando pequeños actos de bondad en diferentes rincones del mundo, un efecto dominó de positividad que comenzó con un simple, pero profundo, acto de cariño en un estadio de fútbol. Así, el legado de aquel día no fue una copa levantada ni una medalla colgada al cuello, sino la imagen imborrable de un jugador arrodillado junto a un joven admirador, un momento que encapsuló la esencia más pura del deporte y del espíritu humano. Leo obtuvo un recuerdo para toda la vida y una inyección de fe en sus sueños. Rodrigo DePaul reafirmó, quizás sin proponérselo del todo en ese instante, que su grandeza no solo radicaba en sus pies, sino, y de manera aún más significativa, en la nobleza de su corazón, inspirando al mundo mucho más allá de las líneas de cal.